Sean todos bienvenidos. Ven Espíritu Santo, dice el Vitró. Podemos comenzar con alegría hoy y pedir esa presencia del Espíritu Santo. Recién casualmente miraba el calendario y dice bendecidos, el lema, ¿no? Bendecidos con el trabajo. Y el Espíritu Santo trabaja y mueve a que trabajemos. Ya vamos a ver a lo largo de los textos bíblicos de hoy cómo el Espíritu Santo impulsa a hacer la tarea para la cual Dios nos puso. Jesús, lleno del Espíritu Santo, obraba según el Padre le había mandado, ¿no es cierto? Pero obraba. Mi Padre trabaja, decía Jesús. Hoy trabaja, ¿no? Tenemos un Dios que trabaja y un Dios que nos da una tarea para hacer también. Comenzamos nuestro culto en el nombre de este Dios de misericordia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vuelvo a leer esa estrofa 4 y 5. Derrama en pródigo raudal, es decir, abundantemente, la vida, gracia y luz. Concédenos el eternal rescate de la cruz, o el eterno rescate de la cruz, que Dios nos dé eso, y lo da a través del Espíritu Santo. Y después dice, tus frutos da de suave olor, o de olor fragante, como dice el Antiguo Testamento, un aroma agradable que sube hasta la nariz de Dios. Toda una imagen, ¿no? Dicho difícil, sería un antropomorfismo. ¿Qué quiere decir antropomorfismo? Que la Biblia toma imágenes del hombre para hablar acerca de Dios que es espíritu, ¿no es cierto? Que está por encima o fuera de nuestra realidad, pero que se mete en nuestra realidad. Un antropomorfismo es eso, una forma de hombre para hacernos entender lo que pasa en la mente de Dios. Y nuestras oraciones y nuestros frutos que da el Espíritu Santo, dice, solaz, benignidad, paciencia, amor, bondad, templanza, paz, todo eso está en Gálatas 5. Esos frutos que da el Espíritu suben a la nariz de Dios en símbolo como las ofrendas de incienso quemada. Nosotros en nuestra iglesia luterana perdimos un poco eso del incienso, pero tal vez lo han visto en la televisión en alguna misa, ¿no? Católica. Esto de que el padre va con un incensario y sale humo, ¿no? La madera del incienso quemada suelta un perfume agradable que sube con las oraciones de los santos a la presencia de Dios. Es una imagen del culto del Antiguo Testamento. Que nuestros frutos suban así, nuestras oraciones y nuestros cantos, y Dios se alegre, se regocije con su iglesia reunida y con su iglesia trabajando, porque somos bendecidos con el trabajo, una tarea que Dios nos dio para hacer. Vamos a leer juntos ahora, así como estamos sentados, el Salmo para hoy, que es el Salmo 139. Salmo 139. Y vamos a leer los versículos 1 hasta el 12. Hasta el 12. Fíjense que ahí el salmista habla de que Dios nos conoce en lo íntimo. Ahora vamos a ver. E insiste en salmista en que nos conoce Dios hasta en los momentos más íntimos. Ahora, si pensamos eso, nos da un poco de miedo, ¿no? Porque Dios nos está mirando siempre y sabe de todos nuestros movimientos. Nos da un poquito de miedo, pero en realidad el salmista lo está diciendo no como que le da miedo, al contrario. Sí, Dios me conoce, pero como me ha perdonado, entonces no tengo miedo de andar en su presencia. Ando en su presencia con gozo, con alegría. Y esa mirada de Dios hasta en lo íntimo
me da la seguridad de su protección. Aunque pase por el lugar más feo, más difícil, Dios está ahí. Está mirando, está sabiendo lo que pasa y Él me está cuidando. Vamos a leer versículos 1 hasta el 12. Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú sabes cuándo me siento o me levanto. Desde lejos sabes todo lo que pienso. Me vigilas cuando camino y cuando descanso. Estás enterado de todo lo que hago. Todavía no tengo las palabras en la lengua y tú, Señor, ya sabes lo que estoy por decir. Tu presencia me envuelve por completo. La palma de tu mano reposa sobre mí. Saber esto rebasa mi entendimiento. Es tan sublime que no alcanzo a comprenderlo. ¿Dónde puedo esconderme de tu espíritu? ¿Cómo podría huir de tu presencia? Si subiera yo a los cielos, allí estás tú. Si me tendiera en el sepulcro, también estás allí. Si levantara el vuelo hacia el sol naciente, o si habitara en los confines del mar, aún allí tu mano me sostendría, tu mano derecha no me soltaría. Si quisiera esconderme en las tinieblas y que se hiciera noche la luz que me rodea, ni las tinieblas me esconderían de ti. Pues para ti la noche es como el día, para ti son los mismos las tinieblas y la luz. Hermoso texto para meditar. Su mano cubriéndome y esto último acá, ¿no? Si quisiera esconderme, tu mano me sostendría, siempre me sostendría, tu mano derecha no me soltaría. En el libro de Apocalipsis hay una imagen donde las personas que han hecho lo malo y han vivido sin Dios y renegando de Dios y oponiéndose a Dios, tratan de esconderse en el día del juicio, como cuando la copa es derramada, la copa de la ira de Dios es derramada, tratan de esconderse debajo de las piedras, en las montañas, para que la ira de Dios no los alcance. Cosa absurda, ¿no? Porque ahí mismo serían apretados, digamos, por las mismas montañas donde quisieron esconderse. Pero nosotros no necesitamos escondernos, porque sabemos que el Señor es un Dios de misericordia, que nos amó tanto, nos buscó y dio a su Hijo por nosotros. Entonces no tenemos por qué escondernos, al contrario, sabemos de su protección, que no podemos entender, dice el salmista. Es tan sublime que no lo alcanzo a comprender, pero lo sé por la palabra, porque el Espíritu Santo me lo ha revelado y en eso descanso. No importa que no lo entienda. Y disculpen que me extienda un poco más, pero en el tiempo del iluminismo, después de la Reforma, y esto me llama a mí mucho la atención, porque después de la Reforma, cuando el mundo había visto la luz del Evangelio, el diablo atacó de una manera feroz la fe. ¿Cómo lo hizo? A través de lo que conocemos como el iluminismo. ¿Y qué es el iluminismo? Filósofos que se levantaron con un poder de razonamiento sorprendente en la historia de la humanidad y que con sus libros cautivaron la atención de todos. Hombres que dijeron que la razón está por encima de todo. Y yo tengo que entenderme a mí mismo por la razón. Y Dios queda afuera, ya no hay Dios, no importa Dios. Pero yo a través de la razón me voy a conocer a mí mismo. ¿Sí? ¿Se acuerdan el famoso dicho de Descartes? Pienso, luego existo. Me entiendo a mí mismo por la razón y entiendo al mundo por la razón y a través de la razón voy a superarme de tal manera que voy a vencer las dificultades
y vamos a crear un mundo nuevo. Y la pregunta que me hago es, ¿dónde está ese mundo nuevo que pretendían crear? Pero muchos, las universidades, hasta los seminarios siguieron esas ideas. Y entonces Dios quedó afuera, incluso afuera del estudio de la palabra, porque las corrientes liberales del pensamiento llevaron a que el estudio de la propia Biblia quedara sin Dios. Me acuerdo mucho de mi abuelo cuando hablaba de los liberales en la teología, y yo pensaba, ¿qué será eso? Y es esto que les estoy contando. Después de la Reforma, el diablo ataca, pero tenemos que aferrarnos a lo que el Espíritu nos enseña y no dejar lo que el Espíritu nos enseña. Eso nos enseñó también Lutero, tomar la palabra, interpretar la palabra por la misma palabra, no por nuestra propia razón, sino por la misma palabra, dejar que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento. Que esta sea nuestra oración y nuestra búsqueda constante. Amén. Es el mismo pensamiento, pero modificado, actualizado. Vos podés hacerlo por vos mismo. Sí, quizá algo alcance. O no tenemos que dejar de esforzarnos, pero siempre guiados por el Espíritu Santo. Porque nuestro corazón, por propia naturaleza, es malo y nos va a conducir a lo malo. Insisto, ¿dónde está ese mundo nuevo, saludable, perfecto y justo que ellos buscaron y pretendieron construir? No existe. El humano solo no lo va a lograr jamás. Al contrario, destrucción y más destrucción. Y lo estamos viendo de una manera atroz en nuestros días. Vamos a leer las lecturas correspondientes para hoy. La primera de ellas del Antiguo Testamento pertenece al libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, en la página 913, Ezequiel capítulo 37, versículos 1 a 14. Hay una visión ahí en el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel es un libro también es un libro apocalíptico, ¿no? Con muchas visiones. Y acá tenemos una visión que nos habla de la restauración de Israel en primer término, pero también en segundo término de la resurrección de los muertos. Y Ezequiel 37, versículos 1 a 14. 37, acá. La mano del Señor vino y se posó sobre mí, y en el Espíritu del Señor me llevó hasta un valle que estaba lleno de huesos, y me puso en medio de ese valle. Luego me hizo dar de vueltas y pasar cerca de los huesos, los cuales eran muchísimos y bastante secos, y estaban a flor de tierra. Y el Señor me preguntó: Hijo de hombre, ¿cobrarán vida estos huesos? Yo le contesté: Señor y Dios, tú lo sabes. Entonces el Señor me dijo: Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oigan la palabra del Señor. Esto es lo que Dios el Señor les dice: huesos, voy a hacer que entre en ustedes el Espíritu, y ustedes volverán a vivir. Voy a poner tendones en ustedes, y volveré a cubrirlos de carne y de piel, y pondré también el Espíritu en ustedes, y volverán a vivir.
Así sabrán que yo soy el Señor. Yo profeticé tal y como se me ordenó, y mientras yo profetizaba hubo un ruido y un temblor, y los huesos se juntaron el uno con el otro. Me fijé y vi que ya tenían tendones y que se cubrían de carne y que se iban revistiendo de piel, pero aún no había en ellos espíritu. Entonces el Señor me dijo: Hijo de hombre, profetiza al espíritu. Háblale y dile que así ha dicho Dios el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre esos huesos muertos para que cobren vida. Yo profeticé tal y como se me ordenó, y el Espíritu entró en ellos y cobraron vida y se pusieron de pie. Eran un ejército bastante numeroso, y entonces el Señor me dijo: Hijo de hombre, todos estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos dicen: nuestros huesos se han secado, ha muerto nuestra esperanza, hemos sido destruidos por completo. Por eso profetiza y diles que yo, su Señor y Dios, he dicho: pueblo mío, voy a abrir los sepulcros de ustedes, voy a levantarlos de sus sepulturas para traerlos de nuevo a la tierra de Israel, y cuando yo abra sus sepulcros y los saque de sus sepulturas, ustedes, pueblo mío, sabrán que yo soy el Señor. Y entonces pondré mi espíritu en ustedes y volverán a vivir. Sí, yo lo haré reposar en su tierra, los haré reposar en su tierra, y así sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra del Señor. Alabado sea el Señor. Tremendo texto. Vamos a ir al Evangelio de Juan. ¿Cuántas veces decimos: se terminó nuestra esperanza, ¿no? No tenemos más esperanza? El pueblo de Israel estaba pasando por algo parecido al holocausto nazi, pero fue el holocausto en Babilonia, ¿no? Sepulcros o fosas comunes, como las llamamos, tapadas con arena que después el viento descubrió. Y en esa miserable realidad el pueblo había perdido toda esperanza, esclavizados, torturados, masacrados. ¿Cómo no perderla, no? Uno dice, es fácil decirlo de afuera, no pierdas tu esperanza, pero en esa realidad, pero en Dios siempre hay esperanza. Vamos a leer Juan, capítulo 15. Final del capítulo 15, versículos 26-27. Página 1141. Juan 15, versículos 26-27. Y luego saltamos al versículo 4 del capítulo 16. 4b, en realidad, donde está el subtítulo. Empiezo en el versículo 25 del capítulo 15. Pero esto es para que se cumpla la palabra, versículo 26, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, y a quien yo les enviaré de parte del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y ustedes también darán testimonio, porque han estado conmigo desde el principio. Versículo 14b. No les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes, pero ahora vuelvo al Padre, vuelvo al que me envió.
y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario, por esto que les he dicho, su corazón se ha llenado de tristeza. Pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y le hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todavía un poco y no me verán, y de nuevo un poco y me verán. Hasta aquí la palabra del Santo Evangelio para este domingo de Pentecostés. Gracia, misericordia y paz de aquel que es, que era y que ha de venir. Amén. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Pueden tomar asiento. El otro día tuvimos reunión de directivos y yo compartí unas lecturas salteadas por ahí para Patri. Va a ser un poco más repetido, pero así se graba, ¿no, Patri? Compartí con los directivos en la escuela algunas de las cosas que voy a compartir ahora con ustedes. Selecciones del capítulo 14 de Juan, del capítulo 15 y del capítulo 16. Por esto que yo les decía que Juan va retomando ideas que dijo antes, ¿no? Y las amplía. Y Juan va a ir tomando en este Jueves Santo, en estos días estuvimos leyendo partes de esos capítulos. Jueves Santo, Jesús consolando a los discípulos, decíamos, porque venía la hora más oscura tal vez o seguramente de la historia de la humanidad. Y Jesús les estaba dando entendimiento para que ellos pudieran resistir, pero también una vez que pasaran la prueba, pudiesen ser testigos. La palabra testigo es una palabra clave en el Evangelio de Juan y después también en el Apocalipsis. Jesús es el testigo fiel, el testigo con mayúscula. Y así aparece en Apocalipsis, el testigo fiel. Y nosotros también en Él somos testigos. ¿Qué otra palabrita había que dijimos que era clave en el Evangelio de Juan? En esos capítulos 13, 14, 15, 16, 17, hace unos días atrás. Permanecer. Permanecer en Él. Y si permanecemos en Él, damos fruto. Somos testigos, fieles, así como Él es testigo fiel. Pero hoy es día del Pentecostés y entonces, en medio de toda esa enseñanza, Jesús va dando la promesa del Espíritu Santo. No lo hace todo de una vez, lo va haciendo de a poco, le va
prometiendo que viene otro consolador. Y lo que va a hacer el consolador. Y lo que va a hacer el consolador con ellos. Y una de las cosas que habla Jesús en esos capítulos es: los entregarán, los matarán por causa de mi nombre, porque no conocen ni al Padre ni a mí. Imagínense que a ustedes les digan algo así. O que el Señor mismo nos dijera: a ustedes los van a matar por ser mis testigos. Y después Jesús les dice: hay muchas otras cosas que tengo para decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Si hay cosas para decir que no pueden sobrellevar y ya les ha dicho que los matarán por mi causa, wow, lo que espera entonces, porque si no las vamos a poder sobrellevar. Pero ahí se ve también la misericordia de Dios. No diciendo todo lo que podría decirnos para cuidarnos. ¿Vieron cómo hace un papá con un hijo, una mamá con un hijo, ¿no? Una hija? No decimos todo. De acuerdo a la edad, vamos explicando. ¿Cómo se tienen los bebés? No le decimos todo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué la abuelita, el abuelito está en el cajón? Bueno, vamos en su propio lenguaje tratando de hacerles entender lo que ha sucedido, porque son chiquitos. Y Dios hace lo mismo con nosotros, ¿no? No nos revela todo de un saque, lo va haciendo de a poco, a medida que podemos entender o sobrellevar. Nos está cuidando. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Así comienza el texto que escogí en el capítulo 14, versículo 15. Si me aman, obedecerán mis mandamientos, traduce la otra versión. Amor y obediencia. ¿Se acuerdan? ¿A qué les suena esto del catecismo? Amarás y temerás, ¿no? Cada mandamiento Lutero comienza explicándolo así. Debemos temer y amar a Dios. Si me aman, obedecerán mis mandamientos, con temor y temblor, ¿no? Obediencia en amor. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué Jesús está diciendo eso? ¿Qué les parece? ¿Por qué insiste? Porque después vuelve a repetir: el que me ama, mi palabra guardará, o el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos morada en él, o haremos una vivienda en él. ¿Por qué insiste Jesús con amor y obediencia? Si me aman, obedecerán. Si no obedecen, no me aman. En este tiempo no nos gusta que nos digan que tenemos que hacer caso, ¿no? Que tenemos que obedecer. Vivimos en un tiempo donde no nos gustan los mandatos y hay que liberarse de todos los mandatos. Y los psicólogos, pero insisten mucho en esto también. Y hay mandatos y mandatos. Y el mandato de Dios es saludable, siempre es saludable. Y entonces tenemos con la palabra que escuchar aquel mandato que viene de Dios. Y a ese mandato apegarnos. Así como el Hijo tomó el mandamiento del Padre, cumplió con la voluntad del Padre, hizo lo que el Padre le dijo que hiciera, cumplió la tarea para la cual vino al mundo, no perdió el foco, vino e hizo lo que el Padre le envió a hacer, porque amaba al Padre y porque también nos amaba a nosotros. Esto ya nos dice también, nos habla ya de nuestra tarea como iglesia y de el mandato que hemos recibido, que llamamos la Gran Comisión. ¿Cuál es la Gran Comisión? Id
y hacer discípulos a todas las naciones, a todas las etnias. ¿Cómo? Bautizándolos y enseñándoles. Esa es nuestra tarea como iglesia. Y dice, si me aman, guardarán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. En el capítulo 17 tenemos la oración de Jesús, rogando al Padre por ellos, rogando al Padre por nosotros. Y pidiendo, Jesús, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Se acuerdan? Recién leíamos en Lutero. ¿Cómo hace el Espíritu Santo? ¿O qué hace el Espíritu Santo? Nos santifica por medio del Evangelio, por medio de la palabra. Perdona pecados. Lutero decía, purga, o en las traducciones leemos de Lutero, purga pecado. ¿Vieron cómo se purga un termotanque? Yo ya he usado esta imagen antes, ¿no? Abrimos la canillita del termotanque para que salga todo el sarro y la basura que tiene adentro del tanque, ¿no? Para que dure más el tanque. Bueno, el Espíritu Santo también nos purga para que duremos hasta la vida eterna. Y Él nos guía también para que andemos en el camino. Es decir, perdona pecados y nos guía en la verdad. Rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Quién recuerda la palabrita griega que se usa ahí? Consolador es el Espíritu Santo. Y en un himno aparece una palabrita muy rara, que hoy no la elegí justo. El Paráclito, bien, se la acuerdan. Vieron que están aprendiendo despacio griego, ¿no? El Paráclito, o el Paracleto, como dice el himno. El Consolador, el que nos guía a toda verdad, dice, para que esté con vosotros para siempre. Jesús rogando para que Dios nos mande el Espíritu Santo. Espíritu de la verdad, dice Jesús, al cual el mundo no puede recibir. Hoy lo escuchábamos cuando hablábamos del iluminismo y todo esto. El mundo no quiere recibirlo, no lo conoce. Pero nosotros sí lo conocemos, dice Jesús. Ustedes sí lo conocen, porque vive en vosotros o con vosotros, en el ámbito de la iglesia. El Espíritu vive y estará con vosotros. Todo lo que también en el libro de Concordia, en el Catecismo tenemos, ¿no? Por eso es tan importante repasar esas confesiones, porque ahí lo tenemos resumido. Y eso nos sirve para dar testimonio de la verdad. Entonces, es el Espíritu de la verdad. En Él no hay engaño. En Él no hay una palabra que pueda ser dañina para nosotros. No hay un mandato que pueda hacernos mal psicológicamente o que pueda perturbar nuestro futuro. Todo lo contrario. La palabra de Dios es palabra de verdad que nos guía en el camino de verdad para que podamos finalmente alcanzar la resurrección de los muertos. En aquel día, o como hoy aprendíamos el día postrero, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Pero ese día no es solamente el día postrero, el día final. Es también el día cuando el Espíritu Santo venga. Y es hoy en realidad. Hoy conocemos que Jesús está en el Padre, que nosotros estamos en Jesús y que Él está en nosotros. Hay una comunión íntima. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, en una íntima comunión que no se puede disolver, un amor perfecto, así Jesús nos abraza y nos mete en esa comunión. Ya lo he dicho muchas veces, pero insisto mucho con esto, que cuando fuimos bautizados en el nombre
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Dios nos metió en su comunión. Eso es lo que significa en el nombre de, adentro del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Somos un solo cuerpo. Y esa unidad tenemos que también sostener, conservar como hijos de Dios. Por eso en la oración del capítulo 17, Jesús ora diciendo que sean uno, oh Padre, como tú en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros. ¿Sí? Fíjense, somos un solo cuerpo y esa unidad tenemos que conservarla. El apóstol Pablo también habla de eso en la carta a los Efesios. Es una tarea también que tenemos que hacer, bendecidos con el trabajo. Trabajemos por la unidad y conservemos esa unidad. No dejemos que el diablo se meta en medio de nosotros con malos pensamientos y amarguras y demás, celos, envidia, etcétera, y nos divida, porque el diablo es muy astuto para eso. Sigo con el texto o la selección del texto. En aquel día, voy a leer la otra versión más contemporánea, dice, en aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Fíjense esta idea de que cuando recibimos la palabra de Jesús, cuando hacemos caso a la palabra, cuando nos aferramos a la palabra y buscamos aprenderla, Él empieza a morar dentro nuestro. Hace su tienda, es la imagen que hay, como el tabernáculo de Dios en el Antiguo Testamento, una tienda, una carpa. Acá. O imaginémoslo distinto, esta es nuestra carpa. Y nuestra carpa, acá está el Espíritu Santo actuando. Y también en nuestros corazones, pero no sin esa palabra. No solos, sino cuando esa palabra se predica. Por eso también Lutero enseñaba, ¿dónde está la iglesia? Ahí donde la palabra de Dios se predica con pureza, sin agregarle ni quitarle nada. Y ahí donde se administran los santos sacramentos según el mandato de Cristo, el bautismo, la Santa Cena, ahí está la iglesia, ahí está el Espíritu y ahí está Dios obrando con poder, aunque sean 2 o 3 congregados en su nombre. Y entonces, sigue diciendo Jesús, respondió Jesús y le dijo a Felipe, que preguntaba cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo. El que me ama, mi palabra guardará, otra vez, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. ¿Vieron? Por eso Lutero también se jugó la vida y peleó para que la palabra sea la única cosa que se enseña en la iglesia. No pensamientos humanos, filosóficos, interpretaciones mundanas, sino la palabra de Dios. Y sigue. Vendremos a él y haremos morada con él. ¿Se acuerdan que el capítulo 14 comienza diciendo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas? Voy, dice Jesús, a preparar lugar para ustedes. El otro día yo les mencioné esto y les decía, un poco bromeando, imagínense a Jesús como botones de un hotel, ¿no? Que nos recibe, que agarran nuestras valijas cargadas de pecados, de angustias y demás, y las carga por nosotros y nos prepara una habitación bien dispuesta para que ahí estemos cómodos. Las sábanas limpias, las toallas blanquitas, y todo huele a perfume. Pero al mismo tiempo que Él va a preparar morada, Él ya hace morada. Y nosotros mismos somos morada del Espíritu Santo y de Él, porque Él viene a habitar en nosotros y porque nosotros venimos a ser su cuerpo. Los pies, las manos, los ojos, las orejas,
Y nadie tiene que ponerse celoso porque el otro es ojo y porque yo soy mano, o porque el otro es oído y porque yo soy pie, y a veces huelo feo. Nadie tiene que ponerse celoso porque si yo huelo feo porque soy pie, el otro tiene cera porque es oreja. Y cada uno tiene lo suyo, ¿no? Y el otro tiene lagaña porque es un ojo. Pero el Señor seca nuestras lágrimas y limpia la cera de nuestros oídos y también lava nuestros pies. El que no me ama no guarda mi palabra. Y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y voy más rápido ahora. Os he dicho estas cosas estando con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. El Espíritu Santo lo hará, ¿no es cierto? Nos enseñará todo, nos recordará todo lo que Jesús mandó, enseñó. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se angustien, ni se acobarden. Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y ustedes darán testimonio, porque han estado conmigo desde el principio. Vean acá hay algo que parece contradictorio, porque Jesús dice que el Padre enviará el Espíritu en su nombre, y después dice que yo les enviaré al Espíritu Santo de parte del Padre. Entonces, ¿quién manda al Espíritu? ¿Es el Hijo que manda al Espíritu del Padre o es el Padre que manda al Espíritu del Hijo? Y es que el Padre y el Hijo son uno. Y el Espíritu es el Espíritu del Padre y del Hijo. Y los tres son uno. Y eso es lo que Jesús nos está enseñando. ¿Vieron cómo la enseñanza de la Santa Trinidad está por todos lados? Y algunos no la quieren ver. Y algunos niegan que el Espíritu Santo es Dios. Pero la Santa Trinidad está por todos lados en el Nuevo Testamento. Y también en el Antiguo. Desde el día de la creación. Si leen en Génesis 1, también vemos la Trinidad. Está el Padre, el Espíritu que sobrevuela sobre las aguas y la palabra que es el Hijo, que se encarna. Pero Él nos recuerda todas esas cosas y es magnífico esto. Él testificará, el Espíritu Santo testificará de mí, dice Jesús. Es decir, el Espíritu no habla de otra cosa que no sea del Hijo. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista señalaba a Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Cuando Lucas Cranach pinta a Lutero, en una de las pinturas que está en el retablo de la iglesia de Wittenberg, si no estoy diciendo mal, en el retablo de la iglesia hay una pintura donde Lutero está sobre el púlpito, la gente está ahí abajo y Lutero está así señalando la cruz. Pero eso Lucas Cranach no lo pintó para enaltecer a Lutero, sí para mostrar que Lutero volvió a hacer lo que tenemos que hacer como iglesia, señalar a Cristo, así como Juan el Bautista dijo: no soy yo el Cristo, sino he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la iglesia tiene que hacer lo mismo, señalar a Cristo, porque el Espíritu Santo no habla de otra cosa que no sea del Hijo. ¿Por qué? ¿Por qué les parece a ustedes que el Espíritu no habla de otra cosa que no sea del Hijo? Y porque por el Hijo somos salvos. Y no hay otro camino al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si es el Espíritu de la verdad y Jesús es la verdad hecha carne, entonces no va a hablar de otra cosa que no sea del Hijo. Y la iglesia no puede hacer otra cosa. Pero voy a cerrar ahora con la última lectura. Dice: muchas cosas me quedan aún por decirles que por ahora no podrán soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él
los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga, y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará, otra vez, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo hará conocer a ustedes. Y otra vez se da esto, ¿no? De que la palabra es del Hijo o es del Padre. En realidad la palabra es del Padre y es del Hijo. Y el Espíritu no habla de otra cosa que no sea lo que ha oído del Padre y del Hijo, porque Jesús no habló de otra cosa que no sea lo que oyó del Padre. ¿Se entiende? Y entonces nosotros, ¿de qué vamos a hablar? ¿De lo que yo pienso? ¿De lo que a mí me parece? No. Tengo que hablar lo que oí del Espíritu, porque el Espíritu lo oyó del Padre y del Hijo. Y ahí está la verdad. Solo la palabra, solo por fe, solo las Escrituras, solo por gracia. Me estaba olvidando, ¿no? Lo último, no se cansen de mí. Lo último, eso que no podremos sobrellevar tiene que ver con que así como Dios entregó a su Hijo tan amado porque nos amó tanto, Dios va a seguir entregando a lo más amado para que el mundo crea y sea salvo. ¿Y qué es eso tan amado que Dios tiene, que quiere seguir entregando, aunque le duele en el corazón? Es a sus hijos, es a su iglesia. Dios la pone en el mundo y la entrega, aunque el mundo no quiera recibir, y la odia y la resiste, pero Dios lo va a seguir haciendo, porque sigue amando al mundo y lo hará hasta el fin. Así que si nos duele un poco dar testimonio, no nos asombremos. Estamos haciendo la voluntad del Padre y cargando la cruz para el bien del mundo. Que Dios nos bendiga. Amén. Y que esa paz que Él da y que el mundo no da, llene nuestra mente y corazón en Cristo para vida eterna. Amén.